Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castortech. Y bueno, la verdad es que se ha mezclado hace un par de horitas lo que sería el lanzamiento del FIMI X8 Mini, que es un dron que estábamos esperando mucho en la comunidad, un dron que le hace la competencia a DJI con los modelos Mini. Hey, un detalle más, sería muy bueno que te suscribieras al canal. Y va a ser ese dron el que se ha visto hoy, por lo visto, un ratito en AliExpress. Y voy a dejaros por aquí unas fotitos para que veáis lo que se ha podido ver hasta ahora. Voy a leer un poco las especificaciones que ya están más o menos disponibles. Y bueno, se trata de un dron que va a tener un máximo de vuelo de 31 minutos hacia el papel. Va a tener el modo de carga en USB-C, igual que lo tiene, por ejemplo, hoy en día el Mavic Mini 2, el Mini 2, perdón. Una cámara con un gimbal mecánico de 3 ejes, con un formato 4K en HDR máximo en vídeo. Tiene también vuelos inteligentes, como por ejemplo Orbit, drones y panoramas. También tiene la posibilidad de hacer live streaming de vídeo y la transmisión va a tener un rango de más o menos 8 kilómetros y en Europa, según pone en la página web que os voy a dejar abajo en la descripción. También se va a poder controlar directamente desde el smartphone, no hace falta tener necesariamente un remote controller, un control remoto, pero me imagino que esto va a ser un poquito menos rango, ¿vale? Va a tener especificaciones muy similares a la del Mavic Mini, quizás sea superior en el caso del Mini X8 de FIMI el poder hacer live streaming desde el dispositivo directamente. Y una de las cosas que quizás tenga en positivo el Mini 2 es que seguramente cuando liberen el SDK va a haber más aplicaciones de terceros que puedan ser compatibles. El precio del X8 va a ser de entre 250 a 300 euros y se empezará a poder ordenar, a poder comprar a partir de 6 de abril. Además de que seguramente pueda ser que sea en Bangkok cuando se puedan comprar un poquito antes. Y bueno, la verdad es que por ahora nada más. Ya teníamos ganas de que se supieran las fechas. Ya os dije más o menos hace un mes o un poquito más que seguramente antes del verano estaba este dron fuera. Yo pensaba que iba a ser para abril y parece ser que FIMI me va a dar un poquito la razón y va a ser después de las Pascuas. Nada más, amigas y amigos. Si te ha gustado el vídeo, te pediré que te suscribas al canal, me des un like y nos vemos aquí en Castortech en un próximo capítulo. Gracias.